nuevas medicinas. ¿Y qué creen? Que son o pueden ser fabricadas con organismos marinos. ¿Y saben de dónde? De la costa yucateca. Y para que nos expliquen estos nuevos descubrimientos, vamos a platicar con el doctor Sergio Rodríguez Morales, quien pertenece a la Unidad de Química de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Saben dónde? Aquí en Cizal, Yucatán. ¿Y cómo está que hay nuevas medicinas, nuevas investigaciones? El mar como fuente importante de moléculas activas para hacer medicinas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto? Doctor, por favor, explíquenos esto, por favor. ¿Qué tal? Muy buen día. Ya casi tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho la difusión que le dan a esta nueva área que es el aislamiento de moléculas que provienen del mar, que es un campo nuevo y que lo importante es que ya estamos haciendo uso de los recursos marinos. Me voy a permitir presentarles rápidamente un poco sobre cómo se desarrolló esta área y también en este caso algunas de las moléculas interesantes que se han aislado a lo largo del tiempo para después presentarles un poco de lo que estamos tratando de hacer aquí en la unidad con miras a obtener estas moléculas que son interesantísimas. Entonces, brevemente les voy a hablar sobre la unidad, algunas cosas que están asociadas a la zona costera, qué estrategias existen para ayudar a esta zona costera y entre ellas vamos a hablar en este caso de los primeros esfuerzos que hicimos tratando de aislar moléculas antiparasitarias en el pepino de mar. Después les voy a platicar un poquito sobre estos compuestos que podemos encontrar en la saliva del pulpo rojo y ver si nos pueden servir para ayudarnos en el mal de Alzheimer. Y por último vamos a hablar de los productos naturales que están presentes en los nidarios, que son las anémonas de la costa yucateca. Sí, más o menos eso es un poquito de lo que les voy a platicar el día de hoy. Rápidamente les comento, ¿no?, que esta unidad ya tiene aproximadamente 12 años de haberse sido creada. Al principio había diferentes áreas, pero ahorita está constituida principalmente por 4 áreas. Algunas de ellas ya fueron entrevistados, ya tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz los estudios que están realizando mis colegas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Elsa, que pertenece al área de geoquímica y contaminación de cuerpos acuáticos, ya les presentó en este caso un poco de los problemas de contaminación en el acuífero, ¿no? Pero no solamente estamos viendo las contaminaciones, por ejemplo, también vemos en este caso la obtención de productos naturales, en este caso de organismos marinos, que es la que yo me encargo. También tengo entendido que ya también tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz a la doctora Alejandra en cuanto a la biotecnología de microorganismos costeros. Y bueno, nada más para recordarles que Cizal está en esta parte de Yucatán, ¿no? Estamos enfrente del mar precisamente por la necesidad de trabajar con estos organismos marinos. Ya nada más para que ustedes sepan, hay cerca de el 9% de la población viviendo en la zona costera. Hay aproximadamente 358 kilómetros de esta zona costera donde vive este 9% de población. Inclusive en todo el país existe aproximadamente 25% de la población que vive en estas zonas costeras y que la mayoría vive aproximadamente del turismo regional, al 10% de ella, y el 90% de ella sobrevive o subsiste gracias a la pesca comercial, ¿no? Donde algunas de ellas tienen aproximadamente algunas de ellas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pulpo, esta constituye en el caso de Yucatán, constituye la primera pesca a nivel nacional de pulpo, ¿no? Sin embargo, muchas de estas especies están en deterioro o ya están en máxima explotación. Es decir, de seguir con esta tendencia, lo que va a ocurrir es que van a desaparecer. Ahora, si a eso le adicionamos las vedas, los nortes, las mareas rojas, lo que tenemos es que hay muchos problemas en la zona costera.
¿Cómo le ayudamos a esta zona costera? Básicamente existen varias estrategias, entre ellas el ecoturismo, la bioprospección, que no es más que buscar en este caso recursos que nos puedan servir de manera comercial, genética, y vamos a ver en este caso el aislamiento de moléculas que podamos utilizar en las enfermedades. Y hay otra estrategia también interesante, que es el aprovechamiento eficiente de los recursos, ¿no? Es decir, hay cosas que se tiran, ¿por qué no utilizarlas en obtener moléculas interesantes, ¿no? Y todo esto daría como resultado el desarrollo sustentable de la zona costera. Ahora, hablando un poquito de la prospección, fíjense que eso ya lo habíamos realizado desde hace mucho tiempo, ¿no? De tal forma que se define la bioprospección como la búsqueda de recursos potenciales, en este caso de tipo químico, bioquímico o genético en la naturaleza y encontrar su aplicación. Por ejemplo, la aspirina, la vincristina y el preal, este último vamos a hablar más al rato acerca de él, son moléculas que se han aislado de los recursos naturales que tenemos y que se aplican. Ahora, ¿qué opciones tienen estas moléculas? Bueno, en el mercado podemos utilizarlas como alimentos funcionales, alimentos nutracéuticos, es decir, aquellas moléculas, bueno, aquellos alimentos que yo consumo y que me van a ayudar, por ejemplo, a mantener la salud. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de comer una manzana al día para mantener la salud, por ejemplo. Se ha hablado, por ejemplo, de que algunos peces, cuando yo los consumo, bajan la presión. Ya hablaremos un poquito sobre ese efecto de bajar la presión. Algunos de ellos se pueden vender como medicamentos. Y vamos a ver también que algunas de estas moléculas son interesantes porque pusieron de manifiesto mecanismos que no conocíamos. Y estos se utilizan como herramientas farmacológicas, es decir, existen dentro de los organismos marinos moléculas que yo puedo utilizar para poner de manifiesto algunos mecanismos nuevos que existen dentro de las células que me ayudan a distinguir cómo funcionan los fármacos. ¿Okay? Y bueno, pues hay economías que sobreviven de todo lo que pueden aislar de los organismos marinos. El caso concreto, por ejemplo, es en Canadá o en Estados Unidos. Hay estados que solamente reciben, más bien su economía se basa en el aislamiento de estos compuestos, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos que el 80% de la población utiliza el uso de estos productos naturales... Doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Nuevas medicinas hechas con organismos marinos. ¿Y saben dónde se está descubriendo todo esto? En CISAL, Yucatán. Bienvenidos aquí a su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos, nuestros investigadores. Y para eso estamos platicando con el doctor Sergio Rodríguez Morales, quien pertenece a la unidad de química de la Facultad de Química de la UNAM en CISAL, Yucatán, y nos está hablando de este gran mercado de, ahora sí, fármacos, medicinas que tienen origen marino y en la costa de Yucatán. Perdón, doctor, siga, por favor. Gracias. Les comentaba que, nosotros utilizamos como primera estrategia para tratar nuestras enfermedades, sobre todo en la zona rural, a la herbolaria, ¿no? El 80% de la población utiliza esta estrategia como primera forma de cura, ¿no?
Además, si consideramos que en Estados Unidos estos suplementos alimenticios generan 2.5 billones de dólares y que 20 de las medicinas más vendidas se derivaron de este tipo de estudios y generan ventas de 6 billones de dólares, ¿no? Entonces, la oportunidad de desarrollar este tipo de moléculas pues tiene un amplio mercado y un buen futuro, ¿no? Si a eso aparte revisamos en este caso las previsiones que hay, ya está un poquito fuera de tiempo, pero bueno, ya platicaremos un poquito acerca de eso. O sea que Podemos también ver estos descubrimientos, doctor, no solo son para medicina, sino también es para cuestiones cosméticas e industriales. O sea, hay una amplitud, ¿no? Así es, por ejemplo, en el caso de los tratamientos antiedad, muchas de las moléculas se aíslan de algas, por ejemplo. Hay enzimas que ayudan en este caso a quitar un poco las arrugas, el colágeno, por ejemplo, el colágeno marino ha demostrado ser un buen cosmético para ayudar en las arrugas, por ejemplo, ¿no? En esta tabla, por ejemplo, les presento aquellas moléculas que dan valor agregado, en este caso, a las algunas enfermedades, algunos componentes que se han utilizado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el valor estimado del mercado en 2010 de los ácidos grasos insaturados, que es el EPA y el DHA, estaba evaluado en 20 millones de dólares, ¿no? Estos ácidos grasos, por ejemplo, estaban presentes en este medicamento que se daba, que era la emulsión de Scott, ¿no? Esta emulsión de Scott es es aceite de hígado de bacalao que se administraba a los niños para ayudar en su desarrollo y en su crecimiento. Los constituyentes principales que se ha demostrado que tienen actividad en el sistema nervioso central son estos ácidos grasos insaturados, el EPA, el DHA, que son ácidos grasos poliinsaturados. Ya ahorita se refina ese aceite y se venden estos componentes como medicamentos, por ejemplo, ¿no? Inclusive algunos de ellos se les da ya a los bebés en sus nuevas fórmulas, ¿no? Lo cual incrementa hasta cierto punto el costo, pero el aprovechamiento que se tiene y el desarrollo que tienen estos bebés pues es mejor por estos componentes que ayudan en el sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, como se darán cuenta, pues no solamente tenemos los productos para el cuidado de la piel, también tenemos, por ejemplo, el uso de estas enzimas industriales que se pueden aislar de estos organismos y que pueden ser comercializados para ayudar en diferentes procesos, por ejemplo, en ablandamiento de la carne, ¿no? Por ejemplo, en la limpieza de la ropa, ¿no? Ya hay unas nuevas enzimas que ayudan a que no se generen bolitas dentro de la ropa, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya hablando específicamente del mar, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un organismo que, por ejemplo, no se mueve y no tiene, por ejemplo, ni espinas? Por ejemplo, tampoco tiene algún componente físico que pueda dañar a los organismos. No, pues está a expensa de que lo ataquen. Por ejemplo, esta esponja que está aquí, que están viendo en la imagen, está a la expensa de que estas otras dos esponjas o estas tres esponjas la desplacen, ¿no? Por una parte. También puede venir un pez y morderlo y acabar con ella. ¿Cómo se defiende? La única forma que tiene para defenderse es liberando compuestos que evitan primero que sea desplazada. Y por el otro lado, lo que es interesante es que estos compuestos deben de ser muy potentes, porque en el momento que ella lo libera, van a empezar a diluirse en el gran mar. Y entonces, para que puedan ser efectivos, ¿no? Tienen que disolverse en agua, tienen que ser potentes, algo que buscamos dentro de un compuesto que sirva como fármaco. Ahora, ¿qué se ha estudiado mucho de estos organismos? Pues entre ellos los que estaban accesibles, los que estaban cerca de la costa, ¿no? Por ejemplo, aquí está los que se han estudiado en los últimos años. Podemos ver que aquí estos que se dicen poríferas son básicamente las esponjas. El género porífera incluye a todas las esponjas que existen. Y podemos ver que es el
grueso de todas las especies que más se han estudiado. ¿Por qué? Pues porque solamente hay que ir cerca de la costa para colectarlas. Otros que también están cerca pues son las algas, ¿no? Las rodofitas, feofitas y clorofitas corresponden en este caso, a todas las algas que están presentes cerca del mar. Por supuesto, no saben que les dicen así de feo, ese es un nombre científico, ¿no? Y bueno, tenemos por ejemplo a los equinodermos que corresponden por ejemplo a las estrellas de mar, a los pepinos de mar. Este es el filum, que sería así como agruparlos, tienen ciertas características que las hacen que se agrupen así de esta forma. Están los briosanos, los crustáceos, ¿no? Los moluscos. Vamos a ver que los pulpos pertenecen a los moluscos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los que más se han estudiado. ¿Cuáles se han estudiado más? Como se darán cuenta, aquellos que no se mueven o que son de lento movimiento. Por ejemplo, los pepinos de mar se mueven 1 metro por día. Para efectos prácticos, uno los ve en un punto y los sigue viendo, ¿no? Por eso se estudiaron muy fácilmente. Bien, al final, este campo tiene esta área tiene poco tiempo de desarrollo, ¿no? Es decir, vamos a ver en otra lámina, que hay pocas culturas que tienen organismos marinos desde tiempos ancestrales, porque era difícil. Solamente aquellos que tenían acceso al mar o que tenían organismos presentes ahí cerquita los utilizaron. El reporte más antiguo que se conoce es el que utilizaron los chinos, que utilizaban al caballito de mar para tratar algunas enfermedades, o por ejemplo el uso de las vejigas natatorias de algunos peces, que le daban ciertas propiedades tónicas, ¿no? Se les daba a las personas que acaban a las mujeres que acaban de dar luz, y para tonificar su cuerpo, por ejemplo. Pasó mucho tiempo hasta en 1970 que Jacques Cousteau inventó el buceo autónomo, es decir, utilizar un tanque en la espalda, ponerse y con esa forma poder respirar abajo del mar, que empezó en este caso esta área, ¿no? En los años 1970. A partir de entonces empieza el boom de los productos naturales marinos. Sin embargo, Doctor, nos vamos a un corte comercial. Disculpe que yo le interrumpa. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores. Y nos están enseñando sobre los nuevos fármacos, las nuevas medicinas hechos con organismos marinos. ¿Y saben dónde se está descubriendo? En Cizal, Yucatán. Y para eso estamos platicando con el doctor Sergio Rodríguez Morales, quien pertenece a la unidad de química de la Facultad de Química de la UNAM en Cizal. Y es increíble todo lo que se está descubriendo. Doctor, usted nos decía sobre el desarrollo del tiempo, qué es lo que se está descubriendo. O sea, inclusive cosas muy interesantes. Bueno, les comentaba que hasta que se inventó el buceo autónomo, ya se tuvo la herramienta para ir a colectar en diferentes áreas profundas del mar, y entonces empieza el desarrollo de los productos naturales marinos como área de investigación. Sin embargo, si se dan cuenta, ocurre un periodo grande, casi de 40 años, en lo que ya se empiezan ahora sí a encontrar las estructuras, a dilucidar sus mecanismos, y esto viene de la mano del desarrollo tecnológico, del poder analítico que tenemos ahorita, ¿no? Anteriormente, en los años 2000, se requería una gran cantidad de
de la sustancia para saber su estructura. Ahora ya con los nuevos equipos ya se requiere muy poco y entonces ya podemos hacer estudios para conocer la estructura y saber cómo funcionan estos fármacos. De hecho, ya el campo se ha vuelto muy específico también en la parte de los mecanismos, cómo ocurren que estos fármacos o estas nuevas moléculas ayudan en las enfermedades. O sea, Entonces, ustedes descubren la medicina, las moléculas. ¿Qué es lo que descubren, doctor? Así es, lo que nosotros descubrimos es una molécula líder, es decir, una molécula que tiene la actividad que yo estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, si yo busco compuestos antibióticos, lo que hago es aislar estas moléculas y enfrentarlas con diferentes bacterias para ver si inhiben su crecimiento. Lo que voy a encontrar es una molécula que tiene esta propiedad. Sin embargo, muchas de estas moléculas tienen el problema de tener efectos secundarios o que no son solubles y por lo tanto no pueden ser considerados fármacos hasta que después se hacen estudios para mejorar la actividad, mejorar sus propiedades de solubilidad, incrementar su actividad y entonces ya es cuando empezamos a tener moléculas que son específicas, que tienen una mejor forma para presentarse como medicamentos y es cuando nace un fármaco. Les tengo que comentar que el desarrollo de un fármaco no es un proceso simple, es un proceso que generalmente toma de 5 a 10 años y además de 10,000 moléculas, 1 o 2 son las que realmente se comercializan como fármacos. Por eso es que algunas de las medicinas salen tan caras y también hay que decirlo, las empresas tardan mucho en desarrollar estos medicamentos. Bueno, más que los medicamentos, los fármacos. Los medicamentos es la forma en que se presentan en el mercado. Estos fármacos, ¿no? Y que esperan que una vez que tengan este desarrollo de este fármaco van a recibir su inversión porque es un proceso lento y caro. Entonces lo que nosotros descubrimos es un líder que después vemos sus propiedades, sus efectos secundarios y generalmente lo que se hace es, si es una molécula interesante, a través de una patente se comercializa con otra empresa farmacéutica que es quien va a desarrollar todo este proceso. El desarrollo de un fármaco no es un proceso barato, como les acabo de decir, y además es lento. Y en la academia difícilmente tenemos las condiciones, aunque sí han habido desarrollos de fármacos en academia para después, mediante convenios, hacer usufructo con una empresa farmacéutica, ¿no? Pero eso es lo que descubrimos. En realidad no descubrimos un fármaco, lo que descubrimos es un líder que después por modificación se llega, en este caso, a el fármaco que después ya se utiliza ya comercialmente, ¿no? Así, platicadito, ¿no? Doctor, nos estaba platicando usted sobre, por ejemplo, nos hablaba usted sobre el Prialt. Ok. Nada más déjeme terminar esta parte. Sí. ¿No? Les comentaba que la parte interesante es que a partir de este desarrollo tecnológico que tenemos de nuevos equipos, ya ahora sí podemos saber cuál es la estructura de estos compuestos y también cómo actúan, ¿no? Que esa es una parte importante. Ya cada vez los fármacos que les damos a nuestros pacientes son ya más específicos, con menos efectos secundarios, pero por supuesto esto incrementa un poco el costo, pero ya platicaremos más sobre eso. Aquí lo interesante es que les voy a comentar un poquito sobre uno de estos primeros fármacos que se descubrieron en el caso del medio marino, ¿no? Que es este fármaco que se conoce como Prial, que se aisló de este caracol que están viendo, que se conoce como Conus magus. Y los conus son una especie de caracoles que son muy bonitos. De hecho, los coleccionistas son muy preciados para ellos. Hay colecciones de conus que son bien interesantes, ¿no? Estos conus tienen la característica de que son organismos carroñeros. Sin embargo, se alimentan de peces. Es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le hace un caracol que se mueve tan lento para alimentarse de un organismo que se mueve muy rápido? Y resulta que los estudios han demostrado que el pececito se acerca, curosea cerca de él y él tiene un pequeño arponcito. En cuanto se acerca mucho el pez, él lanza este arpón. Han habido estudios donde se ve que este arpón tarda en milisegundos
toca al pez y el pez cae enseguida sedado, es decir, paralizado completamente. Y entonces ese es cuando él ya lo empieza a engullir, como están viendo en la fotografía, ¿no? Ahora, ¿qué tiene este veneno? Esa es la parte interesante. ¿Qué tiene este veneno? Este veneno tiene aproximadamente 500 péptidos. De estos 500 péptidos se aisló, este que están viendo aquí es un péptido, es una proteína pequeñita de aproximadamente 22 aminoácidos, es muy pequeña, pero que tiene la característica de ser una toxina que tiene un poder analgésico parecido a, bueno, no parecido, igual que el de la morfina. Inclusive hay reportes que dicen que tiene de 100 a 1000 veces más potente que la heroína, nada más para que se den ustedes una idea, ¿no? Lo que es importante es que se aplica como tal la toxina completamente, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta es que tiene que estar en el sitio de acción, que es en la espina dorsal. Por eso se da de manera intratecal, que es como la raquia, ¿no? Donde se inyecta sobre la espina dorsal. Esto bloquea el dolor y ya la persona deja de sufrir, ¿no? Se utiliza principalmente para los enfermos de cáncer terminal que sienten mucho dolor y con esto se bloquea el dolor, básicamente. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que funciona este pleal, ¿no? Una de las ventajas de los productos naturales marinos es que tienen mecanismos diferentes a los que conocemos porque la mayoría han sido aislados de plantas, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos y créanme que vamos a seguir con esta investigación y con ese pleal que se está descubriendo en Cizal, Yucatán. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor.